tu vida es una realidad virtual, porque la estás viendo solo de la manera en que sucede en tu mente. La realidad virtual es un entorno de escenas y objetos de apariencia real, generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno se contempla a través de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual. Los orígenes de la realidad virtual se remontan 2 siglos atrás, cuando Charles Winston inventó el estereoscopio, un instrumento que permite crear una ilusión de profundidad en una imagen a partir de 2 fotografías prácticamente idénticas. Al ser observadas por cada ojo de forma independiente, estas se combinan en nuestro cerebro como una sola imagen estereoscópica. Con ello, conformaron los primeros patrones para el diseño de los primeros visores de VR. 1939, Viewmaster, realidad virtual que acabó siendo un juguete infantil. Siguiendo el patrón del estereoscopio de Winston, William Gruber creó Viewmaster. Este dispositivo VR permite la doble visualización simultánea, dando la sensación de profundidad. No obstante, este producto terminó derivando en un juguete infantil, que a día de hoy todavía se sigue vendiendo. Realidad virtual, historia de sus inicios en los 50. Uno de sus primeros artefactos es el Sensorama, inventado en 1957 por Morton Haley, un filósofo, inventor y cineasta. Este artilugio, que entonces nada tenía que ver con los ordenadores ni con los videojuegos, ofrecía una experiencia inmersiva. Se trataba de emular la sensación que produce conducir una moto y lo logró, no solo a través de imágenes proyectadas en una pantalla, sino que permitía sentir el viento en la cara o el olor del entorno a través del cual se conducía. Hitos de la historia de la realidad virtual en los 60. Otro invento posterior al que también debemos parte de los conocimientos que hoy se aplican a la realidad virtual es el HATC, una suerte de casco creado por Philco Corporation hacia 1961, que incorporaba una pantalla y un control de posición para la cabeza. Se utilizó básicamente para propósitos de aprendizaje y formación militar. ¿Quién fue el creador de la realidad virtual? Unos años más tarde, se creó lo que está considerado como el primer dispositivo de realidad virtual y aumentada. Ivan Sutherland y su alumno Bob Sproul diseñaron y crearon en 1968 un artefacto que marcaría la historia de la realidad virtual, un casco conocido como el HMD, que mostraba imágenes en 3 dimensiones, pero que seguía siendo muy primitivo y poco práctico, sobre todo debido a su peso. Tal era la magnitud de este dispositivo que tenía que permanecer colgado del techo y por aquello se le conoció como espada de Damocles, una aproximación a la VR actual. Pero la historia de la realidad virtual nos traería nuevos intentos de acercarnos a los mundos virtuales, como Videoplace, creado por Myron Kruger hacia 1970. A diferencia de sus predecesores, huyó del diseño tipo casco y creó un entorno físico con proyectores y cámaras de video para la interacción de los usuarios a través de diversas siluetas dispuestas en la pantalla. 8 años más tarde, se creó el Aspen Movie Map en el MIT, un programa que simulaba virtualmente la ciudad de Aspen y que permitía a los usuarios pasear por las calles en diferentes épocas del año, a partir de fotografías y un modelo básico en 3D de toda la ciudad. ¿Cómo era la realidad virtual en los 80? Esta fue una época bastante prolífica en cuanto a nuevos acercamientos a la VR, así como el equipo de la Fuerza Aérea Wing-Patterson lanzó el programa Super Copkey. A través de él se podía instruir a los pilotos antes de enfrentarse a vuelos de aviones de verdad. Otros intentos de crear entornos de VR tuvieron lugar, como no, en la NASA, desarrollando simuladores que los astronautas se instalaban en la cabeza para prepararse para sus viajes espaciales. Esta década fue la encargada de popularizar el término de realidad virtual, con varios hitos que debes conocer. Uno de ellos vino de manos del cine con el clásico de la ciencia ficción titulado Tron, una película estadounidense estrenada en 1982, escrita y dirigida por Steven Spielberg y a cuya estética vanguardista se le debe la esencia de muchos dispositivos de realidad virtual actuales. Otro hito importante es el nacimiento de la compañía BTL Research en 1985, que desarrolló varios dispositivos de realidad virtual como el Data Glove, unos guantes con sensores que permitían reconocer el movimiento y la posición de los dedos. Los 90, el boom en la historia de la realidad virtual.
Lo que verdaderamente democratizó la realidad virtual y la catapultó a su popularización fue pasar de uso meramente formativo a uso comercial. De los primeros en intentarlo fueron los japoneses de la multinacional del videojuego Sega, que en 1993 desarrolla unas gafas de realidad virtual, la verdadera antesala de las utilizadas hoy en día, pero que nunca se comercializaron debido a algunos problemas técnicos. En el mismo año, Virtuality creó un sistema de realidad virtual, que fue el primero en producirse en masa y conectarse en línea en varios países, al que más tarde añadieron unos auriculares y unos guantes. Esta fue considerada la primera experiencia inmersiva en la historia de la realidad virtual. 2 años después, lo intentaría Nintendo con Virtual Boy, un dispositivo que solo se comercializó en Estados Unidos y que debido a su tamaño y a la falta de sensores para reconocer el movimiento, también cayó en desuso. En 1999, otro clásico del cine vendría a anticipar la nueva era en la historia de la realidad virtual, The Matrix. Se convirtió en una ventana a través de la que mostraría al mundo las posibilidades que podría traernos esta tecnología en el futuro, que ahora no parece tan lejano. La realidad virtual se consolida en los 2000. Salió al mercado uno de los videojuegos de realidad virtual que marcaría el camino de muchos otros títulos posteriores, Second Life. Permitía vivir en mundos virtuales manejando avatares que podían interactuar entre ellos. Un salto de varios años nos lleva a 2007, en el que Google introdujo Google Street View, a través del cual podíamos ver panorámicas de diferentes puntos del planeta y que 3 años después podría utilizarse en modo estereoscópico 3D. En el 2012, la VR al alcance del público. Durante estos años, la realidad virtual era un concepto que seguía presente, pero sin nadie que se atreviera a materializarlo en un proyecto interesante. Sin embargo, en 2012, la empresa Palmer Luckey se dio a conocer con un dispositivo que lograba un ángulo de visión de 90 grados, el Oculus Rift. Esto despertó el apetito de Facebook, que en 2014 compró la empresa y comenzó su carrera dentro del mundo de la VR. Otros proyectos similares fueron creados a partir de 2016, como el de Sony de Morpheus, Samsung con Samsung Gear VR, Google con Cardboard. Era un casco de realidad virtual de cartón que podía construirse el propio usuario. Sí, señores, de cartón. Y HTC con HTC Vive Steam, que sería el primero en contar con seguimiento de posición y permitía el libre desplazamiento de los usuarios en el espacio. Son numerosas las compañías que están apostando por desarrollar sistemas de realidad virtual. Como puedes ver, el paso de esta tecnología, que en un inicio se utilizaba solamente para formación y aprendizaje, hacia un uso meramente de ocio, dio lugar a un sinfín de posibilidades de democratización de productos VR a través del cine y sobre todo de los videojuegos a través del uso de las gafas. Tecnología. Utilizamos un procesador, que es un hardware encargado del funcionamiento de la tecnología, las gafas o casco, que se encargan de la salida de las imágenes, un software encargado de gestionar la ejecución, procesar las imágenes y coordinar al sistema en general, sensores encargados de monitorear la ubicación y movimientos del usuario. Entre los usos que tenemos para esta tecnología tenemos la gastronomía, la medicina, los medios de comunicación, educación, arquitectura, entretenimiento, industria y uso militar. En nuestros días, uno de los dispositivos más avanzados son las HoloLens. Las HoloLens son las gafas de realidad virtual diseñadas por Microsoft. Se trata del primer ordenador holográfico portátil que te permite interactuar con hologramas de alta definición. Es un dispositivo holográfico, autónomo, ergonómico y sin ataduras, con aplicaciones preparadas para la empresa y así aumentar la precisión y la producción del usuario.